hablemos de los errores que estás cometiendo al invertir y que probablemente no te has dado cuenta. Sin embargo, esos errores, por más comunes que parecen, muchas veces pueden estar pausando, frenando, deteniendo tu progreso al momento de invertir. El primer error es invertir en algo que no conoces y que mucho menos investigas a profundidad. Antes de hacer cualquier inversión, primero debes de saber en qué vas a invertir tu dinero, en qué empresa, si está regulada, si es segura, si no te van a estafar, porque sabes, si te prometen rendimientos muy pero muy altos, relativamente atractivos, probablemente sea una estafa. Entonces debes de buscar información a detalle respecto a ese instrumento en particular donde vas a poner tu dinero, porque pese a que es tu dinero, estoy segura que no vas a querer perderlo o simplemente que desaparezca de la noche a la mañana. Entonces hay ciertas métricas que debes de considerar antes de invertir en algún instrumento en particular. Por supuesto que cuando comenzamos a invertir, pues no tenemos conocimiento de los instrumentos de inversión que existen y es más fácil dejarse guiar o bien buscar ciertas recomendaciones o personas que están invirtiendo en el mismo sector que queremos adentrarnos, pero pese a ello siempre debes de buscar información por tu parte, asegurarte de que la información es verídica, de qué empresas estás invirtiendo, de cómo es la volatilidad del mercado, cuánto es de rentabilidad que te va a generar, si realmente existe esa empresa, porque muchas veces son empresas fantasmas que te roban tu dinero, como por ejemplo muchas veces ha pasado en renta fija y también en renta variable, que simplemente una empresa quiebra y tu dinero se va al borde. Y es que si bien cuando uno invierte, pues está asumiendo un riesgo dependiendo también de su perfil de inversor y en el instrumento que está invirtiendo, ¿verdad? Pero si bien para que no te suceda esto y puedas tener mayor tranquilidad y mayor calma y seguridad con tu dinero, nada mejor que informarte antes en lo que vas a invertir. El siguiente error, que es más común de lo que parece, pero que no deberías de hacerlo con frecuencia, que inclusive hasta yo lo he hecho, es estar monitoreando cada momento cómo va el mercado. Y esto pasa más cuando eres reciente al momento de invertir. Quieres saber qué tanto ha crecido tu dinero y resulta que entras cada 3 horas, cada hora a la plataforma, al broker, y ves que aún no tienes cantidades exorbitantes, al contrario, que hay minusvalías, que hay números en rojos y que si bien tu dinero pues está cayendo de alguna manera. Es que si bien uno espera resultados exorbitantes, ganancias muy grandes en un muy corto periodo, estamos hablando de días, semanas e inclusive meses, pero si bien vemos que ese dinero simplemente crece muy lento y eso muchas veces nos desanima. Y es que el otro error que conlleva a este punto es que te desanimas porque ves que la rentabilidad que estás teniendo es muy baja, apenas está comenzando a despegar, solo tienes unos centavos, unos pesos en tus cuentas. Y es que si bien esto puede ser muy abrumador y decir, ¿sabes qué? Pues para esto es lo que estoy ahorrando, por esto es lo que estoy invirtiendo, si es muy poquito la rentabilidad que estoy generando a raíz de este dinero. Pero si bien, si te pones a analizarlo desde otro punto de vista, viéndole el lado positivo, primero uno empieza con cero. Yo, por ejemplo, empecé con 120 pesos mexicanos al momento de invertir en mi primera inversión en renta fija y así ha estado creciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, cuando comenzamos, primero debemos de construir las bases y este constantemente va a estar creciendo a medida de que nosotros también continuemos construyendo y aportando de manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual, pero siempre siendo constante al momento de invertir, al momento de ahorrar también. Y es que si bien esto no se construye de la noche a la mañana, ni mucho menos vas a tener alta rentabilidad si es que únicamente ahorras e inviertes cuando se te acuerda, cada 3, cada 6 meses, cada 8 meses, e inviertes o ahorras lo mínimo. Si bien el progreso tiene que ser constante, tiene que ser relativamente frecuente para que se vaya construyendo, para que vayas creando las bases y para que este vaya creciendo. Entonces, si tú no eres constante con tus inversiones, con tus ahorros, simplemente vas a ver que no crecen más y conforme a este punto cometes el siguiente error, que
que es gastar los dividendos o las ganancias que vas recibiendo en renta fija o en renta variable. Por ejemplo, si cada trimestre la acción que ya compraste te genera un dividendo y ese dividendo lo retiras y lo gastas en algunas sabritas, en algunas papitas o simplemente ni te acuerdas en qué lo gastas, pero bueno, desaparece ese dinero que te ha llegado. Y lo mismo sucede con las cuentas remuneradas. Si tú, por ejemplo, empiezas desde cero con lo mínimo en muchos casos, pues estás construyendo una base, pero si con esos intereses que te van generando de manera diaria, de manera periódica y los vas gastando, pues simplemente vas a interrumpir el efecto compuesto y simplemente te vas a mantener estancado, siempre con el capital que tienes. Y es que en muchos casos no solo se gastan los intereses, sino también parte del capital, cosa que se va haciendo cada vez menos y hasta quedar en ceros de nueva cuenta, interrumpiendo totalmente el efecto compuesto y el ciclo de su inversión. Entonces, básicamente no hace nada. El siguiente error que probablemente estás cometiendo al invertir, si es que ya lo has hecho en renta variable, es entrar en pánico, desesperarse cuando ves que la acción que recién acabas de comprar empieza a estar en números rojos, empieza a decaer y así está y se mantiene durante varias semanas. Entonces uno piensa, pues ¿sabes qué? Mejor voy a vender todas esas posesiones que tengo porque estoy perdiendo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, no, pues a perder más, mejor pierdo hasta donde ha caído ahora. Y esto pasa muchas veces cuando tienes un perfil conservador, pero quieres tener mayor rentabilidad, entonces inviertes en algo que no toleras y básicamente cuando estás en esta situación, pues básicamente entras en pánico, te desesperas, vendes y ahora sí que materializas esas pérdidas. Es bastante común y que también me sucedió al inicio porque pues uno no sabe y tampoco tolera muchísimo este tipo de volatilidad. Es algo totalmente nuevo en muchos casos, pero el error aquí es vender cuando los números están decayendo por mucho, cuando es el mercado muy volátil, pero compran cuando está sobrevalorada la acción. Es decir, ves que ya se ha recuperado esta acción y dices, ¿sabes qué? Voy a comprar ahora esta acción porque va a seguir creciendo, entonces puedo tener mayor rentabilidad, mayor beneficio. Entonces inviertes en esa acción en momentos históricos cuando está sobrevalorada y que nunca antes ha tenido esos máximos históricos y compras a un alto precio. Después de algunas horas, de algunos días, de algunas semanas, el mercado cae y ahora sí que se mantiene durante un largo periodo en su precio normal. Si estás invirtiendo, entenderás perfectamente este sentimiento. Sin embargo, pues hay que aprender a tolerar la volatilidad del mercado y buscarle el lado positivo, siempre y cuando tengas una buena acción en lista de espera. Lo que nos lleva al siguiente error, y es que olvidan el largo plazo. Si bien uno cuando comienza a invertir debe de tener sus objetivos claros y el tiempo prolongado para vender y materializar esas ganancias. Si bien las inversiones en renta variable siempre son, o bien por lo general, a largo plazo. Sin embargo, esto sucede cuando eliges una buena acción y cuando mantienes esas posiciones durante un largo periodo de tiempo, pese a las volatilidades y a las crisis del mercado financiero. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Teniendo en cuenta que uno entra en pánico, que no hace bien su investigación a los instrumentos de inversión que va a realizar, pues termina desilusionándose y viendo que no ha tenido alta rentabilidad como se lo imaginaba, que no se ha hecho millonario de la noche a la mañana. Y si bien pues empieza, ¿sabes qué? Mejor voy a dejar de invertir, aquí la dejamos, yo para esto no sirvo, y dejan de invertir, dejan de ser constantes, dejan de formarse, de aprender, de buscar mejores opciones dentro del mercado y simplemente pues ahí muere. Entonces básicamente se mantienen estancados en una burbuja, la cual pues no les permite ver las oportunidades que hay dentro del mercado. Y esto no solo pasa en el mercado financiero, hablando de la bolsa de valores, sino también en instrumentos como en renta fija, la cual ofrecen tasas muchísimo más bajas, pero que si bien tú sabes que
vas a recibir un porcentaje cada determinado tiempo, ya sea de manera diaria, ya sea de manera semanal, de manera mensual, pero ahí está. Entonces, cuando uno atraviesa por este proceso y se da cuenta que no se va a hacer rico de la noche a la mañana, que requiere de un proceso, requiere de constancia, que requiere de hábitos, de oportunidades, de buscar información, de formarse, de buscar ahora sí que crecer de una u otra manera, tanto sus ahorros como sus inversiones, ya sea buscando nuevas formas de generar ingreso o reduciendo ciertos de sus gastos para poder incrementar esta parte de ahorro e inversión, se da cuenta de que es un progreso muchísimo más lento de lo que se imaginaba y que no solo requiere de 1 o 2 años, sino que es un periodo relativamente largo. Entonces, justo por ello comentaba que a veces uno se olvida de largo plazo porque pues tiene la idea de que va a tener altas rentabilidades en pocos días, en pocas semanas o simplemente durante su primer o segundo año invirtiendo. Y esto no sucede así, independientemente de las inversiones que tengas, tanto en renta fija como en renta variable y en diferentes instrumentos de inversión, que hay muchísimos. Y hasta este punto, después de este largo trayecto también a prueba y error en mi proceso, algo que yo te quiero compartir a día de hoy es que no dejes de ahorrar ni de invertir pese a las circunstancias. Es verdad que hay momentos de la vida de este proceso en el que uno, por más que se esfuerza, pues hay semanas, hay meses que uno no puede ser tan constante, o más bien hay dificultades al momento de aportar en nuestros ahorros e inversiones. Sin embargo, aquí lo importante es no detenerse pese a estas crisis que suceden en nuestra vida y en nuestra economía. Aunque sea lo mínimo, siempre hay que estar aportando cada mes, cada 15 días o en el periodo que tú tengas establecido, o bien que tú tengas contemplado que vas a determinar un aporte a tus ahorros e inversión. Si bien es un proceso muy lento y que requiere de muchísima disciplina, de muchísima constancia, pero sin duda que yo te aseguro y te garantizo que si tú eres constante durante un año, quizá al siguiente año no tengas altas rentabilidades ni altos beneficios como hemos visto a lo largo del video, pero sí que vas a tener un buen colchón ahí ahorrado e invertido y que te va a traer mayor tranquilidad de lo que podrías tener en este momento. Hasta este punto yo te diría que no te detengas, que no dejes de invertir pese a que tú veas que tus inversiones son relativamente pequeñas, porque si bien al inicio así empezamos todos con lo mínimo en muchos casos, pero conforme vas teniendo prioridad también parte de tus ahorros e inversiones, pues este va incrementando. Y es que si bien eso no lo debes de ver como un sacrificio de limitarte de todo hoy en día, sino simplemente aprender a tener un balance, que muchas veces pues esto no es tan equilibrado, pero sí tratar de llevar un mejor control y también priorizar de alguna manera este aporte que va a ser beneficio en un largo plazo. Y si tú estás comenzando a invertir, me entenderás perfectamente cuáles son ese tipo de errores que se cometen con mayor frecuencia y que uno nunca está exento pese al tiempo que lleve invirtiendo. Siempre hay tropiezos en el camino y que no hay nadie perfecto que de pronto tenga con certeza de que alguna acción o que alguna inversión va a crecer y va a tener alta rentabilidad. Muchas veces nos podemos equivocar en el camino y es parte de, podemos cometer estos errores y está bien, pero lo importante es ser más conscientes, mantener la calma en este proceso. Ahora bien, si también has cometido algunos de estos errores, déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejar un buen like, considerar suscribirte a este canal, comentar qué otros temas te gustaría estar viendo en los siguientes videos. Y pues nada, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos a la siguiente. Bye bye.